Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura de cómo sobrevivir 100 días siendo un pez, donde mi misión será hacerme el pez más fuerte para salir en busca de mi madre que se sacrificó para protegerme, pero antes de eso me enfrentaría a muchos desafíos para conseguirlo, así que te invitaría a que te suscribas, dejes tu like y comentario para seguir subiendo. Querida madre, ¿por qué quieres que me quede aquí? Yo no quiero. Como era pequeño no podía entender qué hacía mi madre, y solo la vi alejándose mientras era perseguida. Ese fue el último momento que la vi. Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondiste, mami? Luego de eso saldría a buscar a mi madre, sin encontrar rastros de dónde se había ido. En el día 2 encontraría un cofre con un hacha en unos escombros. Después me encontraría una aldea donde me inventaría la forma de agarrar comida sin morir. Lo que hice para agarrar la comida fue agarrar lo que más pudiera antes que se me acabara el oxígeno y luego me lanzaría al mar. Aquí conseguiría librería. Luego conseguiría roca para crear un pico de roca para conseguir el hierro. En el día 3 ya sería un pez adulto. También me crearía las herramientas de piedra. Aquí conseguiría madera para crear una puerta para poder farmear debajo del agua. Luego de eso pondría una puerta para poder picar rápido el hierro debajo del agua para así poder crearme mi armadura. En el día 4 me encontraría este barco donde tendría un mapa del tesoro. Entonces salí en busca del tesoro. Luego me pondría a cavar para encontrar el cofre con el botín. Dentro del cofre encontraría muchas cosas, pero lo que me llamó más la atención sería la poción llamada Elysis Tortulan, que al tomarla me permitiría transformarme en una tortuga para poder caminar en la tierra durante un tiempo. Donde más adelante me encontraría una pirámide donde encontraría muchas cosas. Pero no solo eso, sino que debajo también habría una zona oculta, donde en uno de esos cofres encontraría una espada con un buen daño, también unas manzanas muy chetadas. En el día 5 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Luego me pondría a crear un portal al Nether. Ya en el Nether lo que faltaría sería buscar la fortaleza de los Blaze. En el día 6 se encontraría esta pirámide en el Nether, donde habría muchas armaduras, diamante, arma, herramientas, negrita y mucho más. Aquí encontraría una poción misteriosa llamada Morph. Lo que hace la poción es que me permite transformarme en algunos animales, pero aún no sabría cómo hacerlo. Así que solo la bebí y seguí mi camino. Finalmente en el día 8 encontraría la fortaleza de los Blades, así que eso es lo único que me faltaría, es conseguir las varas, investigar un poco y irme. Ya en el día 10 estaría dejando todo lo que conseguí, la verdad me fue muy bien. Después de eso volvería al Nether para conseguir mucho cuarzo para construir mi casa, todo eso me tomaría del día 10 al 19. En el día 20 ya estaría dejando todo el cuarzo para luego ponerme a conseguir los últimos materiales para la casa. En el día 22 al volver al agua me habría convertido en otro pez, todo se debe a la poción. Finalmente en el día 22 comenzaría la casa, todo eso tomaría del día 22 al 33.
En el día 34 me pondría a minar, ya que necesitaba lapizuli, y también me iría a explorar para conseguir otras cosas más. Del día 34 al 44 estaría minando y explorando. En el día 45 ya estaría dejando todo lo que conseguí. Luego del día 45 al 46 estaría encantando y mejorando mi armadura y arma. En el día 47 saldría a buscar pistas sobre mi madre. En el día 48 me enfrentaría a estas criaturas extrañas. Del día 49 al 59 seguiría explorando en busca de mi madre. Justo en el día 59 sería atacado por un fantasma que era muy fuerte. La verdad no sabía qué hacer, pero algo dentro de mí palpitó y hizo que me transformara en una bestia marina. Y así comenzaría la batalla con este fantasma para poder irme de aquí. Después de derrotarla volvería a mi forma de pez, ya que estoy aprendiendo a usar mi nuevo poder. En el día 60 ya estaría dejando todo lo que conseguí. En el día 61 al 62 estaría organizando, creando y reparando mi armadura. En el día 63 me pondría a minar mucha roca, ya que la necesitaba para crear una granja de mods. Todo esto me tomaría del día 63 al 75, ya que es muy difícil crear esto siendo un pez. Del día 76 al 79 estaría explorando más al fondo para buscar pistas sobre mi madre, donde en esos días me enfrentaría a nuevos desafíos.
En el día 80 me encontraría con un nuevo enemigo poderoso, era el Kraken, así que sin pensarlo me transformé y fui a enfrentarlo. Sabía que si quería salvar a mi madre tendría que superar todos estos desafíos, y es así como comienza esta batalla. Una vez derrotado el Kraken me quedé con todo su botín. En el día 81 ya me dirigiría de nuevo para mi casa. Ya en el día 82 ya estaría dejando todo lo que conseguía en ese día. En el día 83 me daría cuenta que estaba rodeado por muchos zombies ahogados, así que los maté. Día 84 al 92 me la pasaría decorando y buscando cosas para arreglar mi casa. Finalmente en el día 93 saldría a buscar en la última zona donde el peligro acechaba. Del día 94 al 99 llegaría al final de mi exploración, con esperanzas que mi madre estuviera viva. En el día 99 llegaría la batalla final contra este poderoso jefe, y es así como inicia la batalla final. La batalla comenzó y no quería perder, porque sabía dentro de mi corazón que aquí podría ser el final de mi aventura, donde tendría la esperanza de encontrar a mi madre con vida, así que no me rendiría por nada en el mundo. Justo cuando creí que ya había acabado la batalla, el boss se levantó pero mucho más fuerte, pero yo no me daría por vencido. Después de derrotarlo me dirigí a una celda donde por fin encontraría a mi madre. Querida madre, no te asustes, soy tu hijo, lo que pasa es que me he vuelto mucho más fuerte. Y he venido a sacarte y llevarte conmigo, he recorrido todos los mares por ti, madrecita, buscándote. Yo también te quiero, madrecita, ahora vámonos de aquí. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario, que sería un bonito apoyo de tu parte. Sin más que decir, les mando un saludo y un abrazo gatuno, nos vemos hasta la próxima, chao chao, miau.